En los últimos años, las políticas de protección infantil han sido parte de la agenda del trabajo de las ONG, tanto a nivel nacional como también en la Agencia de la Cooperación Internacional. Esto no surge de la nada, surge principalmente de una constatación, y a propósito de un gran escándalo que ocurrió el año 2000, en donde dio paso para realizar un estudio para valorar si las organizaciones que trabajaban con una misión con el foco en los derechos de los niños y de las niñas hacían la diferencia en cuanto a que los niños y las niñas estuvieran seguros, que estuvieran a salvo, protegidos frente a la violencia en las organizaciones, en relación a aquellas que trabajaban con niños pero sin esa mirada. Y la verdad es que el estudio arrojó que no habían grandes diferencias en materia de protección infantil en las propias organizaciones y que lo que significó eso fundamentalmente fue dar un mayor impulso a la necesidad de entender que para trabajar los temas de violencia tenemos que entender que la violencia no es algo que está allá afuera, no es algo que está allá con las malas familias, las malas madres, los malos padres, o digamos como aquellos otros, sino que hacen parte, la violencia hace parte de un fenómeno relacional que se instala a partir de las relaciones de poder que se ejercen sobre los niños y las niñas, que tienden a ser abusivas, que tienden a ser autoritarias y que están instaladas tanto en las relaciones de amor como en las relaciones de educación y de cuidado. Entonces, transformar eso requiere transformar relaciones sociales y por lo tanto sería una fantasía pensar que eso acontece allá afuera y no acontece o no ocurre en nuestras propias organizaciones. Las políticas de protección infantil son herramientas, no son herramientas aisladas, es una estrategia institucional que ayuda a generar procedimientos que permiten asegurar de manera sistemática que los niños están seguros y protegidos en el trabajo que realizamos en el cada día con ellos. Para esto entonces las políticas de protección infantil combinan herramientas organizacionales como los temas de recursos humanos, herramientas comunicacionales, ¿cierto?, como las políticas de comunicación, y agrega un componente que tiene que ver con la gestión de las inquietudes y los casos. Entonces, si miramos estratégicamente una política de protección infantil, lo que vamos a ver que es una herramienta que se construye a partir del análisis de los riesgos que podemos enfrentar en el día a día, en temas de violencia o protección de los niños, en el trabajo programático, en el trabajo institucional que realizamos con ellos. A partir de eso entonces establecemos cuáles son medidas de prevención, qué podemos hacer para prevenir, qué podemos hacer también para reparar. Las grandes herramientas de prevención en las organizaciones están dadas por la gestión, el manejo de los recursos humanos. Entonces las PPI van a colocar mucha atención en qué podemos hacer para seleccionar profesionales, equipos, integrantes de nuestras organizaciones, en donde el tema de la protección infantil sea un eje central en los procesos de selección, pero también sea un elemento importante en la inducción y sea un elemento importante también en la formación continua. Pero además de eso podemos hacer mucho más. También podemos indicar cuáles son los comportamientos que nuestros equipos, todos los quienes conforman la organización y no solo aquellos que trabajan con los niños, pueden tener para asegurar un trato que es dignificante, que es respetuoso, que es bien tratante y que no usa la violencia en ninguna de sus formas en la relación que establece con los niños. Estos códigos de comportamiento, orientaciones de conducta del personal hacia los niños, ayuda también a marcar un piso sobre lo que esperamos como organización y cuál es nuestra expectativa de comportamiento para asegurar la protección de los niños. También los elementos de comunicación son muy importantes, tanto lo que mostramos para afuera, cómo usamos la fotografía, nuestras páginas web, las redes sociales, pero también en cuáles son los acuerdos de protección que utilizamos para comunicarnos con los niños. Si nos comunicamos por WhatsApp, si nos comunicamos por teléfono, si nos comunicamos a través para la socialización de las actividades a través de Facebook, otras redes, qué medidas de protección, qué riesgos enfrentamos y qué medidas, qué pasos, qué comportamientos
vamos a utilizar entonces para minimizar, para reducir o para prevenir directamente esos riesgos. Y la política de protección también va a estar atenta a si alguna preocupación, alguna inquietud, alguna queja o alguna denuncia surge, de tal manera que cualquier niño, cualquier trabajador, cualquier miembro del equipo, independiente quién sea la persona que pueda estar involucrada, puede plantear esa inquietud, y esa inquietud va a ser analizada y va a ser resuelta de tal manera de asegurar la protección de los niños y de las niñas. Y esto significa que la PPI, la política de protección, cuenta con responsables, cuenta con procedimientos que son conocidos por todos, y que lo que busca entonces es, a partir de una inquietud, una preocupación, una denuncia, indagar, resolver, ¿cierto? Y responder frente a situaciones de posibles violaciones de derechos de los niños. ¿Cuándo una PPI ayuda? ¿Cuándo una PPI está viva? Cuando logra a ser apropiada por la organización. O sea, cuando todos entendemos que esta no es una herramienta burocrática que tengo que firmar porque es parte de lo que hago para mi contrato. En la medida que lo monitoreamos, en la medida que los niños y las niñas la conocen. Si los niños no conocen lo que es la PPI, no saben quiénes son las personas y cómo recurrir en caso de que tengan una inquietud, y qué tipo de inquietudes y qué tipo de comportamientos son aceptables o no son aceptables en el marco de nuestro trabajo, entonces difícilmente los niños y las niñas van a poder acceder a ella. Una política de protección solo sirve si es conocida, si es elaborada participativamente y si es usada de manera permanente, de tal manera de que todos en la organización sintamos que esa es una ayuda para nosotros, porque la verdad es que es una herramienta que es una ayuda. ¿Por qué? Porque los niños están seguros y protegidos, pero también los trabajadores estamos seguros y protegidos si sabemos cuáles son las reglas del juego, cuál es la base del comportamiento esperado para todos, y también nuestras organizaciones están seguras y protegidas si saben que la mejor forma de enfrentar las problemáticas de la violencia no es meter los problemas debajo de la alfombra, sino que buscar los mecanismos que permitan enfrentarla, resolverla y cambiar los comportamientos que están generando en situaciones violentas. Entonces, si ya cuentas con una política de protección, cuando entramos al tema del trabajo programático en incidencia, es muy importante actualizarla, es muy importante ajustarla, es muy importante que nuestro programa de incidencia cuente con un análisis de riesgo que sea adecuado a las características de ese programa. Y en especial, que estos análisis de riesgo también los podamos elaborar con los niños y con las otras aliados con los cuales estamos construyendo estas acciones de incidencia. Esto es bien interesante porque muchas veces contamos con políticas de protección infantil y tenemos ciertos eventos que hacemos con otros compañeros de organizaciones, de eventos donde nos vamos a reunir con los niños para planificar acciones, donde nos vamos a encontrar con gente de distintas comunidades con niños y con niñas para definir qué podemos hacer en conjunto o para actuar de manera conjunta. En este tipo de acciones es muy importante también que entre las organizaciones tengamos acuerdos de protección. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos los adultos que acompañamos para asegurar en estos eventos la protección infantil? Pero también en las acciones de incidencia, especial atención le damos también a los elementos que tienen que ver con la comunicación. Por eso es bien importante hacer este análisis de riesgo lo más participativamente posible. Los compañeros de Guatemala nos contaban también en una experiencia que hicieron, una organización que se llama Coincidir, a partir de una iniciativa que hicieron las niñas de su organización marchando 42 kilómetros para recordar el cruel asesinato de las niñas del Hogar Seguro. Y todo ese proceso, la preparación de ese proceso, ellas en conjunto con el equipo del programa lograron identificar que probablemente un factor muy importante en esa caminata iba a ser la presencia de la prensa, el asedio que podía tener la prensa hacia los niños y hacia las niñas. Por lo tanto, eso permitió que ese equipo se organizara, que las niñas se organizaran, que definieran quiénes iban a ser las voceras, que establecieran criterios para actuar y responder.
Entonces, lo que es importante cuando desarrollamos programas de incidencia es no olvidarnos de esta herramienta institucional, compartirla, ¿cierto?, con las otras redes, de tal manera que podamos tener acuerdos de protección que permitan enfrentar situaciones que muchas veces están fuera del control. Me pareció bien interesante también una iniciativa de una organización que trabaja también en el tema de incidencia, que al establecer su principal análisis de riesgo tenía que ver con las salidas a marchar, porque las acciones de la policía eran extremadamente fuertes y por lo tanto existía mucho miedo, mucho temor, digamos, de la violencia policial que se podía ejercer hacia las niñas y los niños. Son situaciones que van a requerir toma de decisiones, y si se toman decisiones, esas decisiones tienen que considerar elementos de protección. En ese caso, esa organización, en conjunto con las redes que la conformaron y por supuesto los niños, decidieron que la presencia de las organizaciones estudiantiles era muy relevante, importante, que no podía estar afuera, pero que tenían que establecerse sistemas de cuidado mutuo muy finos, digamos, específicos. Entonces lo que hicieron es que cada vez que salen a marchar hay una persona que es responsable de otra, responsable en el sentido de que sabe dónde está, informa si acontece algo con ella. Hay responsables, personas que son contactos claves, tanto a nivel de seguridad, pero también de protección legal, en fin. En la medida que logramos identificar los riesgos, podemos minimizarlos. En la medida que hablamos de esto con las otras organizaciones y otras redes, también podemos tomar acuerdos para generar protección, para generar seguridad y para que estas acciones, que son muy relevantes porque estamos intentando cambiar cosas que ya están afectando brutalmente la vida de los niños, no generen efectos no deseados. Bueno, en este módulo entonces ustedes van a encontrar la presentación con algunos elementos que explican, también un cuadernillo con algunas herramientas que te permiten actualizar tu PPI para ajustarlo a los temas de incidencia, y cuando entremos al foro los quiero invitar a que podamos dialogar sobre cuáles son los posibles riesgos en los temas de incidencia